Buenas tardes. Para presentar a nuestro siguiente invitado y el siguiente panel, tengo conmigo a Germán Escoria, que va a presentar al siguiente ponente. Muy buenas tardes a la audiencia presente y a todos en Latinoamérica que nos siguen y a quienes nos verán en diferido. Les damos un gran saludo y tenemos un extraordinario privilegio hoy de tener de visita con nosotros en la sala al doctor Fernando Reimers. Hemos coincidido varias veces con Fernando, nos ha ayudado en los eventos de Virtual Educa, particularmente con los jóvenes, pero muy especialmente porque el doctor Reimers ha sido un dirigente por muchos años de la Facultad de Posgrado de Educación de la Universidad de Harvard y con una trayectoria muy larga generó libros importantes que han cambiado el rumbo de la educación en muchas naciones del mundo y más recientemente enfocó la mirada en la construcción de un currículum para una ciudadanía global. Venimos de hablar de ese tema en el lanzamiento del libro que estaba en la sala contigua y eso ha generado que las Naciones Unidas, en particular la UNESCO, invitó a Fernando a formar parte de la Comisión Internacional que acaba de entregar un informe extraordinario que se produce cada 10 años, que es un informe mundial de la educación que mira hacia el futuro y que hoy en día se ha presentado como reimaginando la educación hacia un nuevo contrato social. Sin más dilación, le ofrecemos la posibilidad de presentarnos a todos en los países de América Latina y aquí en Portugal al doctor Fernando Reimers con un testimonio de nuestra gratitud por los esfuerzos que él hace en toda la región para estar presente en los eventos más importantes, comunicando un tema de muy alta prioridad. Fernando, siempre agradecidos, muchas gracias por todo tu apoyo y te invitamos a compartir con nosotros ese tema importante que has venido desarrollando. Muchas gracias y bienvenido. Muchas gracias, Germán. ¿Pueden escucharme? Perfectamente te escuchamos. Bueno, pues es un gusto estar con ustedes gracias a las posibilidades que nos ofrecen las tecnologías telemáticas. Es un gusto estar en este congreso por una nueva ciudadanía, presentando una síntesis muy apretada de este informe de la Comisión sobre los Futuros de la Educación, a la que la UNESCO le encargó ese trabajo. Y voy a presentar en este momento unas diapositivas simplemente para apoyar mi presentación, que espero vean ustedes en este momento. Entonces, este informe fue publicado hace exactamente este año. El título es Reimaginar juntos nuestros futuros, un nuevo contrato social para la educación. Como ustedes sabrán, este informe ocurre en un contexto complicado, hecho más complicado por los desafíos de la pandemia. ¿Complicado en qué sentido? Bueno, complicado en el sentido de que antes de la pandemia, pues teníamos una serie de desafíos educativos propiamente, desafíos de inclusión social, desafíos de competitividad en muchos países, desafíos sociales, de violencia social dentro de las naciones, entre las naciones, y desafíos de gobernanza democrática y también de cambio climático. Entonces, llegó la pandemia y lo que hizo fue agudizar esos desafíos. ¿De qué manera hizo esto la pandemia? Bueno, generando una austeridad fiscal, sobre todo en el primer año en el cual hubo una contracción de la economía en muchos países y un aumento de la pobreza y del desempleo, generando, por supuesto, también austeridad para las familias, sobre todo las más vulnerables, afectando, por supuesto, la salud de las personas, en algunos casos llevándoles a las personas a perder su vida.
interrumpiendo el funcionamiento de las escuelas y complicando los otros desafíos a los que yo me refería antes. De manera que ese es el mundo en el que vivimos. Pero precisamente porque este es y bueno, para ustedes que están en Europa, ni qué decir de la reciente guerra iniciada por Rusia contra la nación de Ucrania, ¿verdad? Y los descalabros que esto ha producido en la nueva crisis migratoria de refugiados ucranianos por toda Europa, en la crisis de los precios de la energía, en fin. Pero para regresar a este informe que fue escrito antes de la guerra de Rusia contra Ucrania, este informe básicamente continúa sobre una tradición ya de la UNESCO de avanzar, de tratar de avanzar un orden mundial construido sobre el reconocimiento de la igualdad fundamental de todas las personas, un orden codificado en este documento maravilloso que es la Declaración Universal de Derechos Humanos, que precisamente se escribe, se produce al término de la Segunda Guerra Mundial en búsqueda de un orden planetario pacífico, en donde las naciones puedan resolver sus diferencias de forma pacífica y donde la idea es que este orden mundial se va a lograr sobre la base de reconocer que todo ser humano tiene una serie de derechos simplemente porque es una persona. Y entre estos derechos, reconocidos en el artículo 26, está el derecho a la educación. Bueno, este derecho es el que da base a unos enormes esfuerzos de cooperación internacional en las últimas 8 décadas y a la creación de la Organización de Naciones Unidas para la Ciencia, la Educación y la Cultura, la UNESCO. Esta organización, en 3 momentos de su historia, en 3 momentos de cierta convulsión mundial, de cierto inestabilidad mundial, ha encargado a comisiones independientes que se hagan cargo, que examinen estos desafíos, que examinen hacia dónde va el mundo y que propongan de qué manera deberían responder los sistemas educativos a estos desafíos. Y esta es la comisión a quien la directora general de UNESCO, Audrey Azoulay, la ex ministra de Cultura de Francia, le encarga que produzca este tercer informe, una comisión presidida por la presidenta actual de Etiopía y que incluye la participación de educadores de muy diversas partes del mundo, entre ellos el ex rector de la Universidad de Lisboa, Antonio Noboa, y embajador de Portugal ante la UNESCO, pero que incluye educadores del Asia, de África, de América Latina, de Europa, etcétera. Y de la cual tuve el gusto de formar parte. Bueno, nada más para diferenciar, digamos, este informe de los anteriores, voy a referirme por un momento a los informes anteriores. La primera vez que la UNESCO le encarga a una comisión independiente, de expertos independientes, la producción de un informe así, es en el año 1968, cuando le pide al ex ministro de Educación francés, Edgar Faure, que coordine una comisión que incluye a 6 personas más, que producen el informe Aprender a Ser. Publicado en el año 72, ustedes recordarán el mayo del 68 en Francia, recordarán el año 68 como un año de mucha turbulencia social, de manifestaciones estudiantiles, sobre todo universitarios, demandando una mayor apertura de la escuela y demandando, en verdad, mayor democracia en el mundo. Bueno, este informe, Aprender a Ser, ¿qué dice? Su principal idea es que el mundo, el contexto social en el cual se lleva a cabo la educación está cambiando tan deprisa que es fundamental que las instituciones educativas desarrollen las capacidades para aprender a lo largo de toda la vida. Y de ahí el título Aprender a Ser. La segunda vez que la UNESCO le encarga a una comisión independiente un informe de este tipo es en el año 92, cuando le pide a Jacques Delors, expresidente de la Comisión Europea, que coordine una comisión de 14 miembros, también de diversas partes del mundo, que produzca un informe cuya gran idea, el informe producido en el año 96 con el título La educación encierra un tesoro, cuya gran idea es que es fundamental que la educación desarrolle una variedad de capacidades, pero especialmente la capacidad de relacionarse con el que es diferente. Porque dice el informe que la globalización nos va a llevar a todos a tener mayor interacción, mayor intercambio con personas de diversos orígenes culturales, de diversas razas, religiones, etnias, y que sin una educación adecuada que permita ver esa diversidad
como una fortaleza, esto inevitablemente va a llevar a conflictos dentro de las naciones, como efectivamente está ocurriendo en diversas partes del mundo. Bueno, estos dos informes, Aprender a Ser y La educación encierra un tesoro, en buena medida son informes que están escritos para ministros de educación, bajo el supuesto de que para que cambie la educación, lo que hace falta es que los ministros se planteen que la educación cambie. Bueno, vamos así al informe actual, al tercero, y a la forma en que este informe es distinto a los anteriores. Este informe, encargado alrededor de la Asamblea General de Naciones Unidas del año 2019, básicamente se elabora en el contexto de la pandemia. Nos reunimos por primera vez en enero del 2020, ya se ha iniciado la epidemia del COVID, pero la Organización Mundial de la Salud no la declara pandemia hasta marzo. Pero ya vimos nosotros en esa reunión que tuvimos a finales de enero que la situación se estaba haciendo muy complicada. Y efectivamente todos nuestros planes de viajar alrededor del mundo, de reunirnos con educadores diversos, de participar en consultas, como lo habían hecho los dos informes anteriores, se ven obstaculizados por las medidas de contención social que nos dicen no se puede viajar y nadie se puede reunir y la mayor parte de las instituciones educativas suspenden sus actividades presenciales. Entonces, ¿qué hicimos? Nos reunimos en emergencia a comienzos de abril del 2020, decimos, ¿qué hacemos con el informe? ¿Lo ponemos lo suspendemos hasta que termine la pandemia o seguimos? Y nos damos cuenta de que esta pandemia, que en aquel momento todavía no hay vacunas, no sabemos cómo va a terminar ni cuándo, realmente va a complicar los desafíos mundiales que animaban este informe. Y entonces decimos, más importante que nunca, hacer el informe y continuar con nuestro trabajo. Lo primero que hace la comisión es producir un documento, un manifiesto a los gobiernos del mundo para que no se olviden de la educación en este contexto, para que mantengan la prioridad en educación, porque ustedes recordarán que en abril del 2020 la gran prioridad, ¿cuál es? La gran prioridad es la emergencia sanitaria y la emergencia económica causada por la emergencia sanitaria. Y por supuesto, es muy fácil poner la preocupación por la educación en el asiento trasero, digamos, del carro. Y lo que dice esta comisión es, eso sería un gran error, porque esto agudizaría los desafíos que la pandemia está complicando. Entonces, llevamos a cabo este trabajo primero apoyándonos por tecnologías remotas, es decir, no nos reunimos una sola vez en persona hasta que el informe fue publicado, pero hacemos un gran esfuerzo por realizar consultas con educadores, consultas con instituciones de la sociedad civil, consultas con jóvenes, utilizando estas tecnologías que nos permitan hoy comunicarnos. Y nos consultamos así con más de 1 millón de personas, lo que seguramente no hubiéramos hecho si no hubiera sido por la pandemia. Pero el contexto de la pandemia, ¿qué hace visible para nosotros? Hace visible la limitación del poder de los gobiernos de mantener la educación en un contexto de crisis y la importancia, por el contrario, de la sociedad entera, de la sociedad civil, de los actores locales, de los maestros, de los padres de familia, de los gobiernos locales. Y entonces, este informe refleja ese reconocimiento. Este informe no está escrito fundamentalmente para gobiernos, también está escrito para gobiernos, pero está escrito para todos. Este informe se presenta como una invitación a un diálogo planetario, a un diálogo social, educativo, en cada institución educativa, en cada universidad, en cada escuela, en cada liceo, en cada comunidad, en donde a lo que invitamos es a que todas las personas, los 8.000 millones de habitantes del planeta, se hagan la pregunta de cuáles son los principales desafíos que confronta la humanidad, qué exigen estos desafíos de la educación y qué vamos a hacer para transformar aquellas instituciones sobre las que tenemos incidencia, nuestras universidades, nuestras escuelas, etc. El informe está así escrito en 3 secciones. Una primera sección dice, bueno, ¿cuáles son estos desafíos más importantes? Las amenazas a los derechos humanos, la violencia creciente entre naciones y dentro de las naciones, el cambio climático, las amenazas a las democracias, las dislocaciones producidas por el desarrollo de la inteligencia artificial, la creación de estas nuevas cámaras de aislamiento cibernéticas en donde nos encontramos solamente con el semejante y no con el que es diferente, y que nos impiden el funcionamiento mismo de la vida en comunidad democrática. Esta es la primera parte del informe. La segunda parte del informe dice, bueno, ¿y
¿Qué tenemos que hacer para desarrollar las capacidades que permitan responder a estos desafíos? Y decimos, hay que repensar la cultura de la educación, hay que repensar la idea misma de qué significa enseñar y qué significa aprender en cada institución educativa. Y para ello hay que repensar el currículum, hay que repensar la pedagogía, hay que repensar la profesión docente, hay que repensar la organización misma de las instituciones educativas y hay que repensar la articulación de un ecosistema que garantice la posibilidad de aprender con calidad a lo largo de toda la vida. Y finalmente, la tercera parte del informe dice, bueno, ¿y cuáles son las acciones catalíticas que nos van a permitir reimaginar la educación en esas 5 dimensiones? Decimos, son en primer lugar la participación de todos. En segundo lugar, mucha más investigación e innovación, mucha más experimentación. En tercer lugar, una participación mucho más articulada y comprometida de las universidades con el resto del sistema educativo. Finalmente, reimaginar la cooperación internacional. Esas son las principales ideas del informe. Entonces, lo que yo quisiera hacer esta mañana es invitarle a ustedes que están convocados aquí en esta conferencia de Virtual Educa, a que cada uno de ustedes se asuma como actor histórico de este proceso de transformación educativa planetaria y que cada uno de ustedes se vea a sí mismo como un líder en las instituciones educativas de las que forma parte para iniciar este diálogo al que invita la Comisión sobre el futuro de la educación. El informe dice, este no es un informe acabado, esto no es una hoja de ruta, más bien esto es una provocación, esto es un puntapié de inicio de un diálogo, pero realmente el traducir, el llevar a la práctica en ideas concretas, una estrategia de cambio, basada en estas ideas, en estas provocaciones del informe, lo que requiere es que los actores locales digan, bueno, ¿y cómo lo cambiamos? Entonces, esto es una invitación a un diálogo inclusivo donde cabemos todos. Y un diálogo inclusive basado en el reconocimiento de una nueva forma de poder. De un poder donde todos son agentes de cambio, los 8.000 millones de habitantes del planeta, anclado de la forma más intencional y abierta posible en un reconocimiento de la importancia de un orden mundial basado en la realidad de los derechos humanos y donde lo que se busca es que en las instituciones educativas el aprendizaje sea auténtico y relevante. ¿Qué significa que sea auténtico y relevante? Que se conecte con problemas reales y que se conecte con los valores de los estudiantes. Y bueno, la idea es reimaginar, como decía, la pedagogía, el currículum, la organización escolar, la profesión docente, el ecosistema de aprendizaje. Y estos 5 puntos de cambio pensamos pueden ser logrados con 4 acciones catalíticas. El diálogo participativo al que les estoy invitando, mayor investigación e innovación, mayor articulación de las universidades con los sistemas educativos y una cooperación internacional reimaginada. No voy a detenerme en los detalles, digamos, de los planteamientos, las provocaciones del informe sobre qué significaría cambiar la pedagogía o qué significaría reimaginar el currículum o qué significaría repensar la profesión misma docente o la organización y la gestión de las escuelas o la creación de este continuo educativo, este ecosistema educativo, porque sí quería terminar dando un par de ejemplos de cómo se lleva esto a la práctica. Estas son las acciones catalíticas a las que me refería hace un momento, las 4 acciones catalíticas. Pero lo que sí quería destacar son permiten traducir este informe a contextos concretos. Aquí hay una. Esto fue un esfuerzo que con mis colegas en la Iniciativa Global de Innovación en Educación y en asociación con nuestros colegas en la Oficina Internacional de Educación de UNESCO en Ginebra, llevamos adelante para demostrar que el futuro ya está aquí y que el futuro fue adelantado durante la pandemia. Entonces, ¿qué hicimos en este estudio, en esta publicación? Que, por cierto, es una publicación de acceso abierto, ustedes la pueden encontrar en línea y descargar de forma gratuita. Lo que hicimos fue identificar una serie de innovaciones educativas que emergieron durante la pandemia y las analizamos a la luz de estas ideas fuerzas del informe, a la luz de su potencial para reimaginar el currículum, la pedagogía, la profesión docente, la organización de la escuela. Y entonces son 31 innovaciones y resulta que el futuro no hay que inventárselo,
que lo que hay que hacer con el futuro es reconocerlo, encontrarlo, porque el futuro ya está aquí en todos los sistemas educativos. Y eso es lo que intenta hacer este informe, dar un ejemplo de cómo pueden ser estos estudios de caso de innovaciones que ya han ocurrido. Esta es mi invitación a todos ustedes que trabajan en instituciones que tienen la posibilidad de hacer investigación. Que miremos hacia atrás a los últimos 3 años y digamos, ¿qué aprendimos? ¿Qué experimentamos? ¿Qué innovamos? ¿Qué hicimos de nuevo? ¿Y cuál es la significación de esas innovaciones para esta propuesta de una educación para el futuro? Entonces, por ejemplo, encontramos una serie de innovaciones que consisten en apoyar lo que se llama el aprendizaje profundo, el aprendizaje multidimensional, cognitivo y socioemocional. En Colombia examinamos una innovación generada por una red escolar llamada la Alianza Educativa, que trabaja con escuelas donde hay estudiantes de alta marginación, apoyadas por universidades, y donde en un tiempo récord esta institución desarrolló un currículum para promover el bienestar socioemocional, no solamente de alumnos y de padres de familia, sino de la comunidad entera. Esto es un ejemplo de cómo la escuela puede transformarse abriéndose a la comunidad, no para preguntar qué puede hacer la comunidad para apoyarnos, sino qué puede hacer la escuela para apoyar la comunidad. Bueno, eso es un ejemplo del tipo de cosas que se pueden hacer. Otro ejemplo, verán ustedes en el libro a la izquierda, que por cierto está publicado en español, gracias a la editorial SM, que puede descargarse en español, Avanzando un nuevo contrato social por la educación. ¿Qué hicimos ahí? Con mis estudiantes de posgrado en política educativa, los invité a trabajar en pequeños grupos de 4 personas como consultores de gobiernos municipales, de gobiernos estatales, de gobiernos nacionales, donde lo que hicieron en el curso de un semestre fue examinar cuáles eran los principales desafíos de esa jurisdicción, de Bogotá, de Colombia, de Bangladesh, de México, de distritos escolares en los Estados Unidos, y examinar en qué medida esos desafíos de esa jurisdicción se alineaban con los desafíos a los que se refiere el informe sobre los futuros de la educación, reimaginando juntos nuestro futuro. Lo segundo que hicieron estos estudiantes fue decir, bueno, ¿qué se está haciendo ya por esos gobiernos locales, estatales o nacionales para atender esos desafíos? ¿Cuál es la estrategia educativa? Lo tercero que hicieron fue decir, bueno, ¿y qué podría hacerse de nuevo? ¿Qué habría que reimaginar? ¿Qué habría que profundizar? ¿Qué habría que hacer de distinto para asegurar que estos sistemas educativos en verdad reflejan mejor esta propuesta de reimaginar la cultura educativa? Y entonces, bueno, todas estas propuestas las publicamos en este libro, que ha servido como un impulso a la discusión en esos lugares y en otros. Entonces, imagínense ustedes, en el mundo hay 28.000 universidades. Si cada una de esas universidades tomáramos, ni le digo un número muy grande, 10 alumnos, un profesor, que hicieran una cosa parecida con una jurisdicción educativa a la que tuviera acceso, pues en un tiempo récord habíamos producido una cantidad de estrategias, de planes de acción concretos para ir transformando los sistemas educativos. Y finalmente, en esta publicación lo que hice pues, fue recoger una serie de iniciativas que están ocurriendo ya en diferentes partes del mundo para animar estos diálogos sociales por el futuro de la educación a los que invita este documento de la UNESCO. Pero finalmente lo que yo quisiera sugerir es que para cada uno de ustedes, en su escuela, en su universidad, en su centro de formación, de las 4 acciones catalíticas contenidas en este documento, hay 2 que están completamente a su alcance, que son la de animar un diálogo participativo y sobre esa base generar conocimiento, generar investigación, innovación y experimentación que nos permitan reimaginar por lo menos el currículum, la pedagogía, la organización de la escuela y la profesión docente. Y la manera de hacerlo es muy sencilla, es armar un equipo de cambio en la institución, leerse y estudiar y discutir este documento reimaginando juntos nuestro futuro, hacerse la pregunta de cuáles son de esos desafíos que están discutidos en la primera parte del documento, cuáles son también desafíos en su jurisdicción. Amenazas a la democracia, a los derechos humanos, el desempleo, la violencia, la desigualdad. Y a partir de ahí plantearse, bueno, ¿qué habría que hacer distinto? Identificando estos desafíos, ¿cuál debería ser una respuesta de la institución educativa para que los estudiantes desarrollaran las capacidades que les permitieran responder a esos desafíos? Y a partir de ahí decir, bueno, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? No repensando completamente la escuela,
un par de acciones concretas, de cosas que estén a su alcance, para experimentar con ellas, evaluarlas y luego difundir lo que se aprenda. Entonces, cuando uno logra participar en estos ciclos y tiene a muchas instituciones haciendo lo mismo y hablando el mismo lenguaje porque están animados por el mismo documento, pues básicamente lo que ha armado es una red de innovación que permite acelerar todo el proceso de innovación educativa. Entonces, en eso quisiera yo concluir hoy, invitándoles a ustedes a conformarse en una red de innovación y experimentación educativa que permita acelerar el proceso de reimaginar juntos nuestros futuros para construir un nuevo contrato social por la educación. Muchísimas gracias. Pues Fernando, de verdad muchísimas gracias, qué gran contribución, es muy didáctica tu explicación y en realidad yo me sumo y reitero para todos los que nos siguen virtualmente, particularmente desde América y a los países europeos que están conectados, con la invitación y el llamado a convertirnos en millones de agentes de cambio, ¿sí?, que están siguiendo este movimiento. Tuve la oportunidad, el privilegio de participar en la creación del movimiento que está haciendo la Fundación SM en varios países de América, Ecuador en particular, y veo el entusiasmo, las ganas, la oportunidad, las posibilidades y las señales, métodos, ejemplos, casos, posibilidades que podemos todos seguir. Fernando, muchísimas gracias como siempre por una contribución especial. La experiencia en Virtual Educa es que estas sesiones las revisan los miembros de la base de datos, que son más de 40,000, a posteriori, la mayoría de las veces, de manera que este es un mensaje duradero que va a seguir siendo explorado por educadores de todo el continente en particular y de todo el espacio iberoamericano. Muchas gracias, gran contribución, felicidades Fernando, y muy agradecidos por lo que le aportas a toda la ciudadanía global. Al contrario, Germán, las gracias a ti y a todos ustedes. Siempre es un gusto estar en los diálogos que ustedes organizan. Hasta la próxima. Gracias. Adiós. Muy bien.